Vamos a comentar algunos aspectos del ejercicio número 7 que dice lo siguiente. Un objeto se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme con una rapidez de 3 metros sobre segundo en la dirección y sentido mostrada en la figura. El móvil parte del punto 0,2 a t igual a 0 segundos. Las preguntas son: ¿en qué punto del plano se encontrará el objeto a t igual a 3 segundos? Encuentra la ecuación de movimiento del objeto y usa la ecuación de movimiento para verificar tu respuesta del inciso A. Vamos a hacer algunas cuestiones preliminares, por ejemplo, ver con detalle cómo es este vector, cómo lo dibujaríamos aquí y cuáles serían sus componentes en X y en Y. Ahora tenemos la imagen del vector velocidad, cuya característica principal es que su tamaño, es decir, la rapidez, es de 3 metros sobre segundos. Y es muy importante saber el valor del ángulo que hace este vector con la horizontal. Una manera que tenemos para conocer esto es considerar el triángulo rectángulo, que sabemos que aquí tiene un cateto del lado 2 y un cateto del lado 1. Lo que a nosotros nos interesa saber es cuánto vale este ángulo, que yo le llamé beta. Por lo tanto, vamos a utilizar la identidad trigonométrica. Tangente de beta es igual a cateto opuesto, que vale 1, entre cateto adyacente, que vale 2. Esto es igual a 1/2. Para obtener el valor de este ángulo tengo que utilizar la función inversa, y haciendo un cálculo obtengo que el ángulo es de 26.57 grados. Ahora, regresando a mi figura de la velocidad, yo sé que aquí tengo mi velocidad en X y mi velocidad en Y. Por la característica de la suma de vectores, yo sé que el vector velocidad es igual a la suma vectorial del vector componente en X y el vector componente en Y. Lo que vamos a utilizar ahorita es que vamos a poder separar el problema en lo que pasa en el eje X y en lo que pasa en el problema Y para poder encontrar la ecuación de movimiento que nos piden. Vamos a utilizar entonces la identidad trigonométrica. Coseno de beta es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, en este caso, la hipotenusa vale 3 y el ángulo beta ya lo conocemos. Despejando, entonces me queda que la velocidad en X es igual a 3 coseno de beta, y hago lo mismo con la velocidad en Y y me queda 3 seno de beta. Aquí estamos solamente encontrando las magnitudes de estos vectores. Ahora ya estamos en condiciones de proponer la ecuación de movimiento para el objeto que se mueve desde este punto con una rapidez de 3 metros sobre segundo. Recordemos que al final lo que nos están pidiendo es decir cómo cambia la coordenada X en función del tiempo y cómo cambia la coordenada Y en función del tiempo. Como la rapidez del objeto es 3 metros sobre segundo, sobre esta trayectoria podemos decir que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ya que es un movimiento uniforme. Si despejamos D, podemos calcular cuánto es la distancia que avanzó. Y esta distancia D es esta. En el caso de la velocidad en X, ahora la distancia que recorre la coordenada en X va a ser esta. Por lo tanto, como es un movimiento rectilíneo uniforme, aplica la misma ecuación. Velocidad en X es igual a distancia en X sobre el tiempo. Despejando, obtengo, para este caso en particular, que la distancia es casi 8.05. Pero aquí lo relevante es que lo encuentro para 3 segundos,
pero lo podría encontrar para cualquier instante de tiempo t. Por lo tanto, x de t es igual a 3 coseno de beta por t. Aquí hay que hacer notar que x, la posición, coincide con la distancia. Pero para el caso siguiente, es decir, donde yo tengo el desplazamiento en y, este no coincide con la coordenada en y. Esto lo vemos a continuación. La velocidad en y es igual a la distancia de y sobre t, donde esta distancia en y es esta distancia vertical que recorre aquí. Por lo que, para que me dé finalmente la coordenada en y, necesito sumarle esto que es 2. Por lo tanto, y para cualquier t es igual a 2 más 3 seno de beta por t. Resumiendo, la ecuación de movimiento para la coordenada x es 3 coseno de b, que no es otra cosa que la velocidad en x, por cualquier instante de tiempo. En particular, si t es igual a 3 segundos, esta posición es igual a 8.5, que vemos que es correcto. Para y de t, la ecuación es 2 más 3 seno de beta por el tiempo. 3 seno de beta es la velocidad en y hay que recordar que esta cantidad, 3 seno de beta t, es esta distancia. En particular, si t es igual a 3 segundos, esto es 4.03. Y para que me dé la coordenada en y exacta, tengo que sumarle la posición inicial en y. Por lo tanto, me queda esta ecuación. Espero que les haya servido.